el día de ayer, Marcelo Ebrard sorprendió con un tweet. La verdad es que a mí no me esperó, porque ayer, Mauricio, el Senado de Estados Unidos confirmó a su tercer miembro del gabinete de Joe Biden, que es Anthony Blinken, ¿no? Ayer, que es este cuate. En lugar de Mike Pompeo, pues es el miembro del gabinete más importante de Estados Unidos es este cuate, ¿no? Sin lugar a dudas, el nuevo secretario de Estado. Fue votado por el Senado, después de que fue votado el jefe del Pentágono y después la secretaria del Tesoro. Entonces es el tercer funcionario. Y horas después de esto, Marcelo Ebrard compartió el siguiente tweet. Sostuve productiva y cordial conversación con Anthony Blinken, nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos, ratificado hoy en el Senado de aquel país. Iniciamos trabajos para implementar la mejor relación posible entre nuestras dos grandes naciones. Anthony Blinken también respondió igual. Tuve una gran charla esta tarde con el canciller mexicano Marcelo Ebrard, la necesidad de una cooperación continua entre Estados Unidos y México. Valoramos nuestro vínculo con México y estamos comprometidos con la relación bilateral de casi 200 años. Y es interesante tener esto porque otra vez se privilegia la relación del el nuevo gobierno de Biden con México. Por ejemplo, Tony Blinken ayer estuvo hablando con algunos cancilleres y aquí lo pone en su cuenta de Twitter. Bueno, habló con el canadiense primero, ¿no? Con Mark Gorno. Después con Ebrard. Después habló con el japonés. Y después habló con el de la República de Corea, ¿no? No, ese sí, ayer. Con ellos habló Mauricio, con cuatro líderes, cuatro cancilleres, el canadiense, el mexicano, el japonés y el de la República de Corea. Y después dicen que no hay una buena, o sea, que no lo toman en cuenta. O sea, horas después se comunica Tony Blinken y obviamente se dicen, bueno, vamos a llevarnos bien. Y dice, órale, va. Estuvo muy interesante esto. Sí, mira Nacho, a la información que está en las redes sociales vamos a sumar el boletín del Departamento de Estado de Estados Unidos referente a la llamada entre ambos, donde también nos da un poco más de temas. Este es el boletín, Nacho, ahí está. En el del departamento dice llamada del secretario Blinken con el canciller mexicano Ebrard. Anthony Blinken conversó con el secretario aquí en nuestro país. Blinken enfatizó nuestro interés compartido en la seguridad y en la integración económica, así como nuestro enfoque ordenado y humano en la migración. Entonces ahí hablamos de seguridad, economía y migración. Son los tres temas. Los dos discutieron los desafíos planteados por la pandemia, que sería el cuarto, y la necesidad de cooperación continua entre nuestros dos países para proteger nuestras poblaciones y economías. Destacó los vínculos de ambos países por casi 200 años, que esto es lo que comentó en el tuit. Entonces, dándole seguimiento, sería Nacho, a lo que es la llamada que tuvo el presidente López Obrador con el propio Joe Biden, ¿no? Hablando de estos temas de seguridad. Bueno, fíjate que de seguridad no habló Biden con el presidente, sino se habló de el tema de la migración, de la pandemia y obviamente la cooperación entre ambos países. Aquí ya con el canciller entra el tema de seguridad y la integración económica, que también se habló con el presidente. Entonces, pues ahí tenemos ya un poco más de datos y como lo señalas tú, Nacho, pues México es prioridad para el gobierno de Joe Biden, porque así como nos guste o no, somos vecinos de Estados Unidos, también allá en Estados Unidos, les guste o no, somos vecinos de ellos. Con el presidente, les guste o no, la manera en la que se comporta, finalmente tiene México una gran interacción con Estados Unidos y también lo mejor, lo que le conviene a Estados Unidos, les guste o no, también es mantener una buena relación con México. Ahora, el problema es que antes en México, bueno, en lugar de aprovechar esta relación para sacar cuestiones, puntos, acciones adicionales o en beneficio de México,
se aprovechó esta interacción para entregar el país, para ellos enriquecerse, aprovechando también los negocios que se podían hacer con el gobierno de Estados Unidos. Y ahora el gobierno del presidente López Obrador pues es un gobierno que defiende la soberanía nacional, pero la interacción y la cercanía pues no se va a cambiar, no se puede modificar, físicamente estamos atados el uno al otro. Y bueno, es interesante también que pues a pesar de todo lo que se especuló, de que como decías tú, está enojado Biden con Obrador, pues fue de los primeros con los que habló, y también en el caso de la Secretaría de Estado también fue de los primeros países con los que se comunicaron. En lo cual significa que también vendrá pues más comunicaciones, yo lo que veo es una relación más intensa, porque en el caso de Donald Trump pues existía comunicación, pero no era tan cotidiana como parece ser que va a ser con el gobierno de Biden. Fíjate que también estuvo algo interesante, Mauricio. Se dio esto horas antes de la confirmación. El día de ayer, Marcelo Ebrard, recluido, por cierto, porque se encuentra ahorita también en reclusión, de todos tuvo una participación en el Consejo de Seguridad de la ONU, y hablaron sobre la situación de Medio Oriente. Y habló Ebrard de algo que los gringos no quieren que hablen, de Palestina, ¿no? Y habló Ebrard, ¿no? Sobre que de favorecer una solución integral y definitiva al conflicto bajo la premisa de 2 estados, que se atienda a las legítimas preocupaciones de seguridad de Israel y permita la consolidación de un estado palestino política y económicamente viable. Ojo con el dato. Es algo que no quiere, obviamente, Israel y tampoco Palestina. Y México sí impulsó ayer que finalmente se cree un Estado palestino que sea reconocido pues, por Israel, con sus fronteras, etcétera, etcétera. Y esto también habló, o sea, es que debo recordar que también México ya es parte del Consejo de Seguridad de la ONU a partir de este año. Y pues son temas torales para los gringos. Y también esto, yo supongo que está generando que pues Estados Unidos busque aliados, o cuando menos que México no se vea como que por la libre, sino que en estas cosas el Consejo de Seguridad de la ONU es clave, finalmente pues no se descarríe tanto, pero cierto es bueno que México tiene su propia agenda. Sí, la ventaja para Estados Unidos de que México tenga esta presencia internacional es que México se convierte en un mejor aliado, que es lo que ocurrió en el caso, por ejemplo, de la OPEP, ¿no? Todo este episodio que se dio con el tema del petróleo y la producción, como México pues desentona, vamos a decirlo así, pero sobre todo destaca en el debate justamente que se dio en el marco del OPEP, porque bueno, México pues presenta la realidad de México y que esta es la realidad de otros países del OPEP, que realmente la producción de México no va a tener un efecto significativo más que los grandes países productores del planeta, ¿no? Como Arabia Saudita. Entonces, ahí México pues aprovecha su condición también para fijar una posición firme, una posición que destaca, y esta misma posición la utiliza Donald Trump para negociar también con la OPEP. Por eso es que Estados Unidos también obtuvo una ganancia por esta decisión, por eso es que apoya a México también en la decisión, se convierte en un aliado. Donald Trump le dice, no, pues es que yo no soy, mira, es él, es el presidente de México. Y bueno, entonces ahí México sirvió como este punto, esta pieza clave en las negociaciones que estaba haciendo Trump también con la OPEP. Y por eso, repito, nos apoyó, porque también él ganó con esta posición. Entonces, México defendiendo su soberanía se convierte en un país con una mayor presencia internacional y también se convierte en un aliado más fuerte, más importante para Joe Biden, ¿no? Y por eso también, mientras mejor esté parado México en la comunidad internacional, además como aliado de Rusia, como aliado de China, sin romper relaciones, me refiero manteniendo este contacto, México es un importante aliado porque también puede servir incluso para el diálogo entre estas grandes naciones como intermediario en puntos medulares. Y bueno, es la manera en la que México tiene que jugar sus cartas, porque México no es un gigante de estos económicos. O sea, México también hay que entender, es una posición pequeña en el planeta, pero que jugando bien nuestras cartas, conociendo bien nuestras circunstancias y aprovechándolas a nuestro favor, se pueden obtener
pues se pueden obtener beneficios. Pero antes la diplomacia andaba nada más tratando de quedar bien con Estados Unidos y ya esa era la diplomacia mexicana. Entonces, este también es el gran cambio que trae el gobierno del presidente y yo creo que también por eso, pues además de los problemas que hemos hablado, como este asunto de la legitimidad, a Joe Biden le interesa estar bien también con el presidente por el plano geopolítico internacional. Bueno, antes de seguir, le recordamos que se suscriban, denle like.